Muy buenos días, tengan todos ustedes ahí en sus casas. Hoy es un día muy especial. Este domingo 10 de mayo tenemos la bendición de honrar a nuestra mamá en casa, y yo creo que este domingo va a ser un día muy bendecido para aquellos que todavía tenemos la bendición de tenerla con vida, el poderle honrar. Es un mandamiento que el Señor espera que cumplamos para que nos vaya bien y nuestros días se alarguen sobre la tierra. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se prolonguen en esta tierra. Así que ahí en casa, si estás junto a tu mami, una bendición el que esté a tu lado. Y en familia, yo les invito a que escuchen este mensaje que les va a ayudar como familia a no solamente ser bendecidos y prosperados, sino también ser protegidos y librados de situaciones difíciles que como familia enfrentamos o podemos enfrentar en esta tierra. Así que he puesto por título al sermón de esta mañana: buscar a Dios frente a la pandemia. ¿Y por qué el título del sermón? Siempre doy una explicación del por qué pongo un título a cada sermón. El buscar a Dios frente a la pandemia es porque recurrentemente se me han estado acercando personas o me han estado escribiendo preguntando que cómo se debe de actuar frente a esta situación que se está agravando a nivel mundial y que ha causado un pánico, un temor, una incertidumbre de lo que pueda acontecer no solamente en el tiempo presente, sino también lo que pueda acontecer en el tiempo futuro. Y sí hay cierto temor, hay cierta incertidumbre en gran parte de la población y también en el pueblo cristiano. Aunque tenemos la confianza en Dios y tenemos la esperanza en Dios, eso no deja de que vengan pensamientos que causen cierta incertidumbre o confusión y que pueda debilitarse la fe. Así que una de las cosas que yo pudiera mencionar es que siempre que enfrentamos una situación difícil, en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida, tenemos que recordar que el buscar a Dios es lo más importante. Cuando el Señor Jesús vino aquí, estuvo aquí en la tierra, recuerdo que cuando Él estuvo ahí en esa cruz, una de las cosas que Él recordó a aquel hombre que estaba junto a Él en la cruz fue que si Él se atrevía a buscar a Dios aún al borde de la muerte, de cierto Él tendría la salvación. Así que siempre hay tiempo para buscar a Dios. Dice la Escritura: buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y en estos tiempos difíciles, tiempos de pandemia mundial, es un tiempo propicio para buscar a Dios, y ten la seguridad que va a ser encontrado por ti, por tu familia o por todo aquel que decida buscarle de corazón, porque la Biblia dice que el que busca, halla. Así que es importante que como familias determinemos este domingo 10 de mayo hacer un parteaguas y determinar en nuestro corazón buscar a Dios. Una de las frases que el Señor Jesús enseñó a los discípulos cuando estuvo aquí en la tierra fue: buscad primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Así que si tú tienes algún problema de salud, hay que buscar a Dios. Si tienes algún problema económico, hay que buscar a Dios. Si tienes algún problema con alguno de tus hijos, tienes que buscar a Dios. Si tienes algún problema en tu familia, en tu matrimonio o en alguna cuestión laboral, tienes que buscar a Dios. Darle ese lugar a Dios va a darte la oportunidad de ver la intervención de Dios en tu vida, en tu situación que estás enfrentando, y darte la victoria o librarte de cualquier adversidad. He basado este título del sermón, buscar a Dios frente a la pandemia, en Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Ahí vamos a hablar acerca de un personaje llamado Josafat. Y bueno, el rey Josafat, estoy hablando de un hombre que tenía un rango de autoridad, pero también Josafat, en el capítulo número 19, la Escritura dice que él era un hombre que él ayudaba a las personas que aborrecían a Dios. Él ayudaba a las personas que no buscaban a Dios. En otras palabras, él no solamente traía beneficios a aquellos que tenían un temor a Dios, sino también hacía que ese beneficio, esa bendición, alcanzara a aquellos que no tenían temor de Dios o aborrecían a Dios. Y Dios envía a un profeta que le da una palabra como alguna exhortación, diciéndole que lo que está haciendo es algo que no fue aprobado por Dios o no fue dado a la instrucción de parte de Dios, y que por ello Dios iba a traer una ira sobre él y venía literalmente a afectarle a él en lo personal.
Pero el mismo profeta dice que Dios vio algo bueno en él. Y así lo dice en el versículo número 3, capítulo 19 de Segunda de Crónicas, diciendo: pero Dios vio algo bueno en ti. Y eso bueno es que él había quitado a todos los dioses de acera, o todas las figuras de acera a las cuales se le rendía adoración, y eso era bueno y agradable delante del Señor. Había quitado los dioses que adoraban en el tiempo antiguo, pero también dice la Escritura que él había dispuesto su corazón para buscar a Dios. Y ese punto del versículo 3 del capítulo 19 de Segunda de Crónicas es el que tomo como parte del perfil de Josafat, un hombre que determinó estar con un corazón dispuesto para buscar a Dios. Ha dispuesto su corazón para buscar a Dios. Yo te invito esta mañana, ahí en tu casa, con tu familia, con tus hijos, a que determines buscar a Dios. Dice la Escritura en el capítulo número 20, donde he basado este pasaje o este sermón de esta mañana, dice que cuando él ya establece algunos jueces, y en todo el capítulo 19 hay una serie de acontecimientos, y al terminar en el capítulo número 20, versículo número 1 al versículo número 4, leemos lo siguiente. Dice la Escritura así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Así que se levantan los amonitas y se levantan los de Amón, los de Moab, y vienen en contra de Josafat para hacerle la guerra. Verso número 2: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Esenón Tamar, que es en Gadi. Verso número 3: entonces el rey Josafat tuvo temor, y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en todo Judá. En estos 3 versículos podemos notar que la situación para Josafat no era nada fácil. Está dándose cuenta que vienen 2 pueblos y uno más que se añadía en contra de él, de Judá y de Jerusalén, de Israel. En este caso venían específicamente contra Judá y venían para hacerle la guerra. Y él, en el momento que se da cuenta que vienen ellos en contra de él, vino un temor, y dice la Escritura que lo primero que él hizo fue buscar a Dios. Y esto nos da una enseñanza que yo quisiera que tú te lo llevaras en el día de hoy en tu corazón y lo trajeras durante toda la semana como algo que debemos de hacer todos los días. Si tú buscas a Dios todos los días vas a ver la intervención de Dios. Josafat sabía, por eso él dispuso su corazón para buscar a Dios. Él sabía que al buscar a Dios habría una respuesta de Dios, no solamente porque conocía al Dios al cual él servía, sino también porque conocía a ese Dios que en el pasado había dado grandes victorias a su pueblo. Así que en el verso número 4 encontramos lo siguiente. Dice la Escritura así: se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Esto quiere decir que cuando Josafat inclina su rostro y se postra para buscar a Dios, y en ese momento él consulta a Dios, le pide dirección a Dios, qué es lo que tiene que hacer. Porque normalmente cuando enfrentamos una situación difícil en nuestra vida y no hallamos qué hacer o no sabemos cómo resolverla, lo correcto, lo idóneo es consultar a Dios, es buscar a Dios, es enfocarnos en Dios. En otras palabras, no permitir que nada nos quite ese enfoque de darle el primer lugar a Dios. Cuando buscamos a Dios no debemos de hacerlo como una opción más, después de haber visto muchas anteriores a Él. A Dios tenemos que darle la primera opción. El primer motivo por el cual nosotros podemos buscar ayuda debe de ser nuestro Dios. Y entonces Josafat, dice la Escritura, que se postra, se humilla, empieza a orar y proclama ayuno. Dice la Escritura que hizo que toda Judá empezara a ayunar. Esto del ayuno habla de un quebrantamiento para que Dios pueda ayudarnos a cambiar nuestras actitudes, a cambiar nuestra postura o nuestra forma de pensar. El ayuno no va a cambiar lo que Dios ya determinó. El ayuno no es para que Dios cambie en alguna determinación. El ayuno es para que nosotros cambiemos y podamos ser sensibles a la voz de Dios y poder escuchar qué es lo que Él nos va a decir
para que nosotros podamos salir victoriosos ante ese problema o ante esa adversidad. En el tiempo antiguo el ayuno era importante. En los tiempos de Jesús, yo recuerdo cuando Jesús dijo que cuando ayunaran tenían que lavarse la cara para que vieran que su rostro estaba bien y no mostrar una actitud de duelo, sino que viniera ese lavamiento en el rostro para mostrar una actitud de que había seguridad, de que había confianza, de que había tranquilidad, de que había paz. El lavar nuestro rostro también representa el que nosotros podamos quitar todo aquello que pudiera impedir el que nosotros podamos seguir viendo a Dios o seguir viendo a nuestro Señor como nuestro Salvador. En Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 podemos recordar lo que dijo el apóstol Pedro cuando dijo debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que si nosotros echamos nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestros problemas, tenemos la seguridad que Dios va a tener cuidado de nosotros. Josafat sabía que aunque venían los amonitas, aunque venían la gente de Moab y era un pueblo numeroso, tenía la confianza de que Dios podía sacarlo adelante porque Dios cuidaba de su pueblo. Déjame decirte algo, que Dios cuida de tu salud, cuida de tus finanzas, cuida de tu familia, cuida de cualquier circunstancia que tú puedas enfrentar en la vida. Y a veces las circunstancias parece ser que Dios no está cerca, parece que Dios no está protegiéndonos o no nos está cuidando, pero Dios muchas veces permite que venga la situación de crisis para que podamos voltear nuestra mirada hacia Dios, podamos humillarnos como lo hizo Josafat, podamos proclamar ayuno y no solamente buscar el rostro de Dios en lo individual, sino convocar, hacer un listado de personas que empiecen a orar junto con uno para buscar el favor de Dios frente a la situación que estamos enfrentando. Para mí es muy importante que como iglesia podamos ver esta situación de ayunar y orar. Y dice la escritura, si tú me acompañas en el verso número 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Josafat fue ahí frente al atrio de Dios, frente al santuario de Dios, y de pie él empezó a elevar una oración. Él sabía que su oración tenía que ser escuchada y debería encontrar una respuesta. Dice la escritura que estando ahí de pie, él dijo lo siguiente: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿acaso no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? En esta oración lo que está haciendo Josafat es que él empieza a reconocer la posición que tiene frente a Dios. Él le dice: ¿acaso no eres el Dios de los cielos? ¿Acaso no eres el Dios de nuestros padres? ¿Acaso no eres el Dios que sacó a todos esos pueblos y los entregó en nuestra mano? ¿Acaso no eres tú el que echó a esos moradores de la tierra a la cual tú le entregaste a nuestro pueblo Israel y la diste a Abraham, tu amigo, para siempre? Le está diciendo: hay un pacto que en el pasado el pueblo de Israel hizo contigo y tú eres un Dios de pactos que cumples tus promesas. Para Josafat hacer esta oración era una oración no solamente de expresar su necesidad, su impotencia frente a las circunstancias, sino el recordar que había una potencia, había un poder que aunque él no lo tenía, lo podía encontrar al lado de Dios. Vaya conmigo en el verso número 8. Y en el verso 8 es determinante cuando él declara estas palabras: y ellos han habitado en esta tierra y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo. Escucha bien, ellos, el pueblo de Israel, cuando Dios les entregó la tierra, dice la escritura que les ayudó a sacar los pueblos que las habitaban y se las entregó a Abraham y se las entregó al pueblo de Israel para que la habitasen. Pero dice la escritura que ellos, el pueblo de Israel en el tiempo antiguo, las generaciones del pasado, establecieron un santuario, y en ese santuario se edificó para tener un encuentro con el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Y ese santuario, dice la escritura, que cuando fue erguido, cuando fue edificado, ellos
ellos dijeron lo siguiente de parte de Dios, hablando a sus corazones, y Dios les recordaba esa palabra ahora a Josafat, una palabra que fue dada al pueblo de Israel en el pasado, pero que ahora en el presente él la estaba trayendo como una promesa que Dios debía cumplir, porque Dios cumple sus promesas. Dice la escritura que Dios les dijo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, que es la casa de Dios, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. A causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, tú nos oirás y nos salvarás. Hasta aquí podemos ver en estos 8 versículos, podemos ver cómo la mano de Dios está manifestándose en la vida de Josafat a través de una oración que clama no solamente él en lo individual, sino todo Judá está clamando junto con Josafat. Cuán importante es que como pueblo de Dios nos podamos poner de acuerdo para orar, para clamar, para pedirle al Señor que intervenga en los momentos difíciles. Por eso cuando alguien de la familia en la fe pasa por una circunstancia difícil y pone su petición delante de la iglesia y delante de la familia en la fe, todos nos unimos en oración como un solo hombre para pedir a Dios que intervenga en la vida de la persona que está pasando por necesidad. Y la Biblia dice que si 2 se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa al Padre que está en los cielos, Él lo hará. Y así que Josafat determinaba con esa oración, una oración que le recordaba al Padre que había un pacto, que cuando se acercaran a la casa de Dios, eso quiere decir que buscaran a Dios en el santuario, Dios no solamente escucharía el clamor, sino también dice la escritura que Él los oiría y los salvaría de cualquier situación. Esa oración fue determinante cuando Josafat la eleva delante de todo Judá. Eso estimuló a la fe a todos los que estaban escuchando, porque sabían que había una confianza puesta no en un líder, no en un rey. La confianza estaba puesta en el único en quien debemos de poner nuestra confianza, en Jehová de los ejércitos. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando tú pasas un momento difícil o una crisis, no puedes ir a buscar la ayuda con los hombres. En primer lugar, tienes que buscar primero la ayuda de Dios, y Dios te va a dar la dirección a quién recurrir o a quién Dios va a poner en tu camino en la tierra como instrumentos de Dios, a hombres o mujeres que Dios las va a usar para que tú puedas ser fortalecido o puedas ser levantado y seguir adelante. Dios siempre va a poner hombre a tu izquierda y a tu derecha. Así como Moisés, cuando él estaba debilitado y cansado y no podía más, estaba ahí, dice la escritura, 2 hombres que le ayudaban a levantar sus manos. Aarón y Hur estaban ahí levantando las manos para que el pueblo de Israel siguiera adelante con la victoria. No podemos enfrentar las situaciones difíciles solos cuando tenemos no solamente a Dios de nuestro lado, sino tenemos todo un pueblo que ha puesto su confianza en ese Dios poderoso. Las circunstancias no eran nada fácil para Josafat. Las circunstancias determinaban que la situación era crítica y que el pueblo de los amonitas y el pueblo de Moab venían dispuestos a destruir al pueblo de Israel. Pero dice la escritura que en ese clamor había confianza. Por eso el buscar a Dios frente a la pandemia. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Si tú tienes inseguridad en tu casa o al salir de casa, busca a Dios. Dios es tu protector. Él guardará tu entrada y tu salida, dice la escritura, desde ahora y para siempre. Claro que tenemos que tomar las medidas que establecen la comunidad o el sector salud, pero nosotros tenemos la confianza de que Dios va con nosotros. No es el cubrebocas, no es el gel el que nos protege, es Dios el que nos protege y usa esos medios para que nosotros podamos protegernos también. Déjame decirte algo. Es muy importante que cuando se habla de una crisis en la economía por causa de la pandemia, es también el tiempo de buscar a Dios, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Él es el que nos da el poder para hacer la riqueza. Y cuando alguien tiene algún tipo de necesidad, la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Si viene la enfermedad, tenemos que buscar a Dios, porque Dios es nuestro sanador. Dice la escritura que Él es el Dios que
trae sanidad, el que cargó en Jesús todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades, y por las llagas de su Hijo fuimos curados. Si en tu vida viene el temor, es tiempo de buscar a Dios, porque el único que va a traer seguridad y paz en medio de la tormenta es Dios. Y así en cualquier circunstancia de tu vida, el buscar a Dios por lo que acontece en el mundo va a ser la respuesta para que podamos tener paz y salir adelante victoriosos. Pero déjame llevarte esta segunda parte de este sermón, después de haber analizado las circunstancias de Josafat, la actitud que él toma frente a la noticia que vienen a provocar una guerra contra él y contra todo Judá, y cómo él se humilla y empieza a orar a Dios, esperando la respuesta de Dios y recordando lo que Dios hizo en el pasado, recordando cómo Dios hizo un pacto con el padre Abraham, su amigo para siempre, y que ahora él también, como parte del pueblo de Israel, venía con una actitud de seguridad, de confianza, de así como estuvo en el pasado con ellos, estaría en ese presente ahora. En el verso número 10 de segunda de Crónicas, capítulo número 20, dice así: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad de la que tú nos diste en posesión. Déjame decirte algo. Dice aquí la escritura que uno de los temores que tenía Josafat y Judá era que venían esos pueblos para quitarles la heredad que Dios les había dado. Déjame decirte algo: Dios nunca va a querer quitarte, no es la voluntad de Dios quitarte lo que Dios ya te dio. Cuando Dios te da algo, Dios te lo da para que tú lo disfrutes, para que tú lo puedas no solamente disfrutar en tu tiempo, sino que pueda ser una bendición para tus hijos y los hijos de tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. En otras palabras, Dios te bendice en este tiempo para que tus hijos tengan una herencia. Josafat estaba disfrutando la herencia que habían recibido sus padres, y Josafat le dice: es que ellos vienen a quitarnos la tierra que nos diste por heredad. Era un temor de no tener ya un lugar donde ellos pudieran residir. Y ese tiempo en el que él está recordando, casi como un cierto reclamo, son los pueblos que cuando nos sacaste de Egipto como pueblo de Israel, tú nos dijiste que nos fuéramos por otro camino y que no pasáramos por las tierras de los amonitas o los de Moab, y que los dejáramos. Mira, ahora ellos vienen y nos pagan queriéndonos quitar lo que tú nos diste. Pero Dios tiene un plan. Dios siempre permite las cosas con un propósito. Todo esto tenía un propósito: que Josafat buscara a Dios como él había determinado en su corazón, según el capítulo 19, verso número 3. Y no solamente eso, sino que todo Judá y todo Israel debería ser movido a buscar a Dios, y que ellos pudieran ver la salvación de Dios a través de ese Dios que estaba sobre ellos y en ellos, y que ellos tenían que honrarle como el único Dios de Israel. Dice la escritura que en el verso número 12, el verso número 12, él empieza a clamar diciendo: Señor, yo reconozco la condición en la que nos encontramos. Josafat sabe que no haya que hacer, no sabe cómo actuar ante esa circunstancia, y dice lo siguiente, verso número 12: oh Dios, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza. Lo primero que dice es: en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Él está diciendo en un reconocimiento de su impotencia, pero también reconociendo la potencia de Dios, el poder de Dios que puede intervenir para librarlos y para salvarlos. Él está diciendo: oh Dios nuestro, ¿que acaso tú no vas a intervenir para hacer un juicio justo? Porque nosotros no tenemos fuerza, nosotros no sabemos qué hacer. Y cuando nosotros reconocemos que no tenemos las fuerzas o la capacidad, o no sabemos qué hacer ante la circunstancia, es el momento de buscar a Dios. Es el momento de creer que Dios va a cumplir sus promesas del pasado, que siguen siendo latentes para nuestro tiempo y seguirán siendo latentes para el futuro, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Que Dios va a hacer de esas victorias que Dios va a hacer con nosotros en el presente, y que también ha hecho con nuestros padres en el pasado. Así que cuando Josafat expresa estas palabras y está diciendo: no sabemos qué hacer, es una buena actitud.
porque muchas veces nos creemos autosuficientes. Creemos que podemos solos sin necesidad de que Dios intervenga. Pero cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios, es cuando Dios dice: es el tiempo de actuar. Dice la Escritura que cuando Él exclama y está declarando estas palabras, estaba todo Judá puesto en pie. Estaban los hombres, las mujeres, los niños, estaban expectantes de lo que iba a acontecer. Esto a mí me enseña la importancia después de una oración, que es esperar en Dios. Hay que buscar a Dios, pero a la vez hay que esperar en Dios. Y muchas veces hacemos la oración y nos olvidamos de lo más importante. Cuando decimos amén, es cuando Dios está esperando nuestra actitud, que es esperar en Él. Y en esa espera es como Dios ve nuestra actitud frente a las circunstancias, para que en el momento propicio su intervención divina nos saque adelante y nos muestre su favor en nuestra vida o en nuestra familia. Dice la Escritura que estaban de pie todo Judá, verso número 13. Todo Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus niños, con sus mujeres y sus hijos. Todos estaban de pie delante de Dios. Yo te invito esta mañana a que ahí en tu casa, al terminar este mensaje, tú puedas levantarte con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, y de pie estemos delante de Dios para orar y pedirle al Señor que intervenga en este tiempo difícil, para que Él pueda seguir guardando a nuestras familias en la fe, que Él pueda seguir guardando a nuestra iglesia, pueda seguir guardando a nuestra ciudad, a nuestro país, pueda seguir guardando al mundo entero. La maldad y la muerte están prácticamente causando un temor que poco se había visto durante muchos años. Hoy la gente tiene miedo a morir, pero la muerte es algo que todos los días ha acontecido. Pero hoy la gente tiene un temor a morir, y la única forma en que las personas pueden ser librados de la muerte es que conozcan al Señor nuestro Dios como el único Dios verdadero, y conocer a Jesucristo como Salvador. Josafat tenía que llevar a Judá a conocer a Dios, pero para conocer a Dios hay que buscarlo, y para poder tener una manifestación de Dios hay que aprender a esperar en Él. Dice la Escritura que entonces, cuando estaban todos de pie a la expectativa, viene entonces una palabra de parte de Dios. Empieza Dios a traer la palabra en el momento propicio, y usa a uno de los profetas. Dice la Escritura que el hijo de Zacarías, un descendiente que venía de uno de los que eran parte de los músicos, o de los que estaban con David, Asaf, y él viene, y el Espíritu de Dios viene sobre su vida y da una palabra en ese momento que trasciende para dar confianza y seguridad a Josafat y a todo Judá. Dice la Escritura que vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y entonces dijo el profeta lo siguiente, verso número 15: oíd Judá, todo Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Qué hermosa palabra de confianza y de seguridad Dios les da a Josafat y a todo Judá. Dice la Escritura: oí todo Judá, y a ti, Josafat, en lo personal. Hoy te puedo decir que toda tu casa puede escuchar esta palabra, y en lo personal a ti, porque Dios está hablando a tu corazón como le está hablando a Josafat, diciéndote y recordándote estas palabras: no temas, no te amedrentes delante de lo que tú estás enfrentando en este tiempo, aunque sea algo muy grande, aunque sea algo que parece que no tiene respuesta o solución, o no sepas cómo enfrentar, no tengas la capacidad para salir adelante, porque no es tuya la guerra, sino de Dios. Recuerda la semana pasada que recordábamos esa frase que el Señor le daba al pueblo de Israel, una promesa de que Él iba a ir delante de ellos como poderoso gigante, y que Él pelearía por ellos y que ellos estarían tranquilos. Esta palabra vino a traer tranquilidad. Les está recordando con otras palabras que la guerra no es de Josafat ni de Judá,
sino es de Dios. Y que deben de estar tranquilos. Hoy Dios te recuerda a ti y te dice, lo que estás enfrentando es algo que Dios va a pelear por ti. No es tuya la circunstancia que estás enfrentando. Dios va delante de ti y Él va a enfrentar. Si tú clamas, buscas a Dios, ayunas y confías que Dios es poderoso para sacarte adelante, Dios te va a decir, permíteme, hazte a un lado, que yo voy a pelear por ti. Dice la Escritura que Él peleará por nosotros y nosotros estaríamos tranquilos. Y le dice, mañana tienes que descender contra ellos. Y les da instrucciones específicas. Qué importante es saber que cuando Dios te da instrucciones es para obedecerlas. Y hoy Dios te recuerda, en el caso de Josafat, le dice, ustedes tienen que ir para que enfrenten a esos pueblos, pero no van a pelear. En otras palabras, ustedes solamente preséntense y esténse quietos. Los van a ver, pero esténse quietos. En la quietud, en el silencio, Dios también está actuando. Muchas veces he aconsejado a las personas en tiempos de crisis a aprender a guardar silencio. Y muchas veces el silencio hace que tus enemigos caigan en tal confusión y llega el grado en que están más molestos porque esperan que tú te desesperes y digas todo tipo de palabras que hagan que tu confianza en Dios no se manifieste, sino todo lo contrario. Cuando tú estás guardando silencio es porque sabes que Dios va a actuar y va a hablar en el momento propicio. Cuando uno está quieto, creemos que Dios va a intervenir por nosotros. Y les dijo, paraos, estad quietos y ved la salvación que Dios, Jehová, hará con vosotros. No tengan miedo, no desmayen. Cuando tú estás pasando por momentos difíciles, yo te quiero invitar a que tú puedas ser determinante y no permitir que nada ni nadie te haga desmayar, te haga desistir. Cuando Dios te está diciendo, mantente firme, mantente de pie, no desistas. Y si llegas a doblar tus pies por el cansancio, fortalécete en Jehová tu Dios. Ellos tenían que obedecer. Y en esta segunda parte yo te puedo afirmar que la actitud que ellos tomaron después de orar y buscar a Dios y esperar en Él y escuchar la voz del profeta hablando a sus corazones, dándoles instrucciones de lo que deben de hacer, en ese momento la actitud correcta era estar quietos y esperar en Dios. Y Dios les iba a dar las instrucciones. Dice la Escritura, para concluir en esta tercera parte de este sermón, buscando a Dios frente a la pandemia, o la importancia de buscar a Dios en los momentos difíciles de nuestra vida, va a traer como consecuencia la salvación de Dios. Dice la Escritura en el verso número 18 que entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Qué hermoso es cuando el pueblo de Dios reconoce que Dios está interviniendo y está viniendo palabra del Señor, hablando a nuestro corazón, a nuestra familia, y nos está llevando a tener un tiempo de oración, a postrarnos delante de Dios y el poder decirle, Señor, que tu favor esté sobre nuestra vida. Dice la Biblia que no solamente se postraron para orar, sino que adoraron al Señor. Y mira, cuando hablamos de una adoración, estamos hablando del rendirnos delante de su presencia. Hoy te quiero invitar a que en tu casa tú puedas tener la actitud correcta para que la victoria de Dios empiece a manifestarse, que es esta actitud de postrarse rostro en tierra, el poder decirle al Señor, Señor, que tu favor esté sobre nuestra vida, pero también el que tú puedas ver que la adoración a Dios es aquello que va a hacer que la mano de Dios se extienda para derrotar todo problema, toda necesidad, todo aquello que estés enfrentando, y Dios te pueda levantar en victoria. Dice la Escritura que entonces, después de postrarse, se levantaron los levitas de los hijos de Coré. Y cuando los levitas se levantaron, dice la Escritura, lo primero que hicieron fue alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Así que ellos sabían cómo podían engrandecer el nombre de Dios, pero también cómo saber agradar a Dios con esas alabanzas. Y entonces los hijos de Coré empiezan a cantar con fuerte y alta voz.
Y había un canto especial que ellos empezaron a cantar. Y fue por instrucciones específicas. Este canto decía lo siguiente: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ellos habían creído en la palabra del Señor y sabían que Dios iba a cumplir lo que el profeta había dicho. Y entonces empezaron a cantar, dice la Escritura, y alabar a Jehová, verso número 21. Y dice la Escritura que se les dijo que cantasen diciendo: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Este canto tenía que ver con la misericordia de Dios, pero también con la gloria que se le debe de dar a Dios. Una de las cosas que tenemos que aprender es que aunque todavía no vemos la victoria, tenemos que darle la gloria al Señor por aquello que no vemos, pero que estamos seguros que así va a ser. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la Escritura que cuando ellos empezaron a cantar con estas alabanzas a alta voz, y dice la Escritura con una voz fuerte, entonces esos cantos comenzaron a entonarse con alegría, con júbilo, y puso a los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos contra los otros. Así que cuando ellos empezaron a cantar, porque llegó el momento en la que tenían que hacerlo, y después de haber adorado al Señor, dice la Escritura que el Señor, las emboscadas que ellos habían preparado para Judá e Israel, las usaron literalmente entre ellos para matarse y destruirse. Y así fue como se mataron los unos con los otros, moabitas y los de los demás pueblos. Dice la Escritura que entonces, cuando ya todos estaban muertos, dice que ellos bajaron y se dieron cuenta que había muertos por todos lados y ninguno había escapado. Pero una de las cosas que ellos pudieron notar era que había un gran botín, había muchas riquezas, joyas, vestidos, todo tipo de bienes que habían tenido sus enemigos. Y esta es una moraleja: la heredad que Dios les había dado. Por eso dije al principio, Dios nunca en su voluntad tiene el quitarte lo que Dios te ha dado. El diablo sí quiere robarte lo que Dios te dio. El diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Dios vino para darte vida y vida en abundancia. Cuando Dios te da algo, te lo da en abundancia para ti y para tu familia. Y aunque venían los enemigos para quitarle a Judá esa heredad, tal vez tú sientas que estos problemas te van a quitar estabilidad, paz, y van a quitarte tal vez algo económico o algo laboral, no lo sé. Yo quiero asegurarte que Dios no va a permitir que nada de lo que tú tienes sea quitado, porque Dios va a tener cuidado de ti y de tu familia. Dice la Escritura que entonces ellos empezaron, dice que durante 3 días tardaron en recoger todo el botín, todo lo que había de riquezas. Era la bendición. Ese lugar fue llamado lugar Beraca, lugar donde bendijeron el nombre del Señor, porque Dios los bendijo en ese lugar. Hoy yo te puedo decir que tu hogar puede ser ese Beraca, ese lugar de bendición donde tú puedes ser bendecido, que aunque sientas que el enemigo viene para robar, hurtar o destruir lo que Dios te ha dado, Dios viene para darte más de lo que tú te imaginas y dártelo en abundancia. Dice que al 4.º día, cuando ellos terminaron de recoger todas las cosas, al 4.º día, en ese valle de Beraca, que fue llamado, según el versículo número 26, hasta el día de hoy, porque ahí se bendijo el nombre del Señor. Fue entonces cuando ellos empezaron con gozo, dice la Escritura, a cantar y a gozarse, porque Dios los había librado de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterio, con arpa y con trompeta a la casa de Dios. Ellos estaban temerosos, no sabían qué hacer, no tenían la fuerza, pero buscaron a Dios, esperaron en Dios, adoraron a Dios, alabaron a Dios, y la mano de Dios vino para responderles y librarlos de sus enemigos. Y no solamente eso, bendecirlos por el hecho de haber buscado a Dios y haber confiado en Dios, creyendo que Dios era poderoso para librarlos de esa situación tan difícil que estaban enfrentando. Y dice la Escritura que ellos venían llenos de gozo porque Dios les había librado de esa circunstancia. Hoy yo te invito a que tengas gozo en tu corazón, porque Dios, Él vino a dar libertad a los cautivos. Y si te sientes cautivo en algún área de tu vida, hoy Dios quiere liberarte. Hoy Dios quiere sacarte libre de esa circunstancia y que tú puedas tener el gozo del Señor, para que le cantes, para que le adores, para que puedas postrarte delante de Él. Y dice la Escritura, concluyo con el verso número 30: y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Yo te puedo decir hoy que en medio de la intranquilidad
la inseguridad, Dios puede traer paz. Y hoy este día, aunque es un día que se recuerda el 10 de mayo y se celebra a todas las madres por la bendición de habernos traído al mundo, aunque ya lo hicimos, hoy te quiero decir que es una buena oportunidad para que junto a tu mami, si la tienes con vida, allí en tu casa tú puedas unirte como familia y puedas pedirle al Señor que intervenga y pueda traer la paz en medio de esta inseguridad o de esta incertidumbre que ha causado esta pandemia a nivel mundial, pero también a nivel local. Tú puedes hacer esta oración conmigo si quieres, ahí en tu casa, junto con tu familia, de pie o de rodillas, o tomándote las manos ahí con tu familia, uno con el otro, y poder repetir esta oración conmigo. O orar como tú sientas en tu corazón, pero que tú le puedas decir al Señor: Señor, estoy enfrentando algo que no tengo las fuerzas, no tengo la capacidad, no sé qué hacer, pero sé que si clamo a ti, Señor, tú me vas a responder y me vas a dar la palabra, la instrucción precisa para darme la victoria. Por eso yo te invito a que oremos. Padre, en esta hermosa mañana yo te doy gracias, porque a pesar de tantas circunstancias, Señor, que se escuchan en los noticieros, en los medios de comunicación, en las redes sociales, y el temor, Señor Dios, que continuamente, Señor Dios, se transmite, y el miedo, Señor, a las crisis que se avecinan, hoy te ruego, Padre, Señor, que puedas ver nuestra condición. Somos tus hijos, tú eres el Dios de nuestros padres y también eres nuestro Padre. Y hoy pedimos, Señor, como hijos tuyos, el que mire nuestra condición, que no tenemos la capacidad. Nos sentimos, Señor Dios, impotentes frente a muchas circunstancias, Señor, que ni el mundo tiene, Señor, la fuerza para enfrentar. Señor, pero nosotros te tenemos a ti y tenemos esa potencia, ese poder que nos da la seguridad de que podemos ser vencedores, Señor. Que todo esto va a pasar y que nosotros vamos a salir, Señor, victoriosos, y que tú nos vas a bendecir. A pesar de que haya una crisis, Señor, en el mundo, Señor Dios, tu pueblo será bendecido como lo hiciste con Josafat. Hoy, Señor, queremos orar como lo hizo Josafat, rogándote, Señor Dios, que tú intervengas como lo hiciste en el pasado y ahora lo hagas con nosotros en el presente. Y que así, Señor Dios, como Josafat convocó a oración y ayuno y te adoraron, Señor, todos juntos, así, Señor, determinamos hoy orar, ayunar, adorarte, cantarte en alta voz y con fuerte voz, creyendo, Señor, que tú vas a hacer, Señor, la intervención necesaria para librarnos, Señor, de aquello que estamos enfrentando. Llámese enfermedad, llámese algún problema económico, llámese algún problema familiar, Señor, tú puedes, Señor Dios, librarnos de todo eso. Hoy nos enfocamos en ti y ponemos nuestra vida en tus manos, como Jesús lo hizo en la cruz del Calvario, antes de ir a tu presencia, diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Así hoy nos encomendamos a ti, Señor, esperando que tu intervención divina se manifieste para darnos la victoria en aquello, Señor, que no está en nuestras manos resolver, pero que creemos que en tus manos es fácil de resolver. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Esta mañana quiero invitarte a que tú puedas ser determinante y puedas mantener este tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda de Dios, pero sobre todo un tiempo donde tú puedas ser sensible para escuchar la voz de Dios, que te habla proféticamente, dándote instrucciones de lo que debes de hacer en los tiempos de crisis, en los tiempos de adversidad, en los tiempos de angustia, pero sobre todo en esos tiempos en los que es necesario buscar a Dios. Dios te bendiga esta mañana y que el Señor sea contigo y con tu familia.